Apreciados amigos, reciban todos un cordial y afectuoso saludo. La circunstancia de encontrarme en este momento en el exterior no ha impedido que siga día a día y con la mayor atención los acontecimientos que vienen teniendo lugar en Venezuela. Acontecimientos que lo han postrado como a un enfermo terminal debido a los dislates en los que empecinadamente en materia económica, social, humanitaria y sobre todo jurídica incurre el gobierno nacional desde que asumió la conducción de nuestro país. Comienzo por agradecer a los impulsores de este evento, que son los mismos que resolvieron con el mayor entusiasmo poner al día una asociación como la que nos agrupa, la oportunidad que me han brindado, no obstante la distancia geográfica, de tratar el tema relativo a la crisis del Estado y su repercusión en el derecho administrativo venezolano. Me refiero, entre otros, a los profesores José Ignacio Hernández, Antonio Silva, Daniel Aurosa, Juan Domingo Alfonso y Carlos García Soto, quienes son la vanguardia de este movimiento esperanzador por el aporte que le hacen a nuestra disciplina con sus estudios y opiniones. Tampoco sobra recordar aquí y ahora que la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo fue creada el 7 de febrero de 1969 debido a la tenacidad y resolución de un grupo de destacados y brillantes juristas conformado por los profesores Alan Randolph Brewer Carías, Eloy Lares Martínez, Gustavo Planchar Manrique, Enrique Pérez Olivares, Luis Torrealba Narváez, Hildegard Rondón de Sansó y Ezra Mirachi Cohen, a quienes rindo los honores que cada uno de ellos se merece por la contribución que a lo largo de los años, pero sobre todo de estos últimos años, han realizado para el engrandecimiento y mejor comprensión de la disciplina jurídica que nos congrega. El esquema que voy a seguir es el siguiente. En primer lugar, vamos a dar cuenta de algunas violaciones a la Constitución que nos rige. En una segunda parte haremos referencia al impacto que esas violaciones han tenido en nuestro derecho administrativo y la tercera y última parte serán las conclusiones. Dicho lo anterior, paso a incursionar en el tema arriba enunciado, no sin antes dejar claramente establecido, pues la ocasión es propicia para ello, habida cuenta que gran parte de los asistentes a este evento son estudiantes de Derecho, que la Constitución que nos rige nació en abierta violación del texto constitucional de 1961. En efecto, esta última no preveía su derogación por medio de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Este punto en particular ha sido analizado por profesores de Derecho Constitucional de nuestras universidades y especialmente por el maestro Brewer Carías, ya que por elección popular formó parte de esa Asamblea Nacional Constituyente. Él ha escrito ampliamente a ese respecto en virtud de su posición de rechazo al proceso constituyente de entonces, precisamente por la referida circunstancia. El artículo 2 de la Constitución de 1999, cuando define la organización jurídico-política de nuestro país, dice: Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Por su parte, el artículo 137 de la misma Constitución, que es el que consagra el principio de legalidad, viene a constituir la garantía de la observancia y respeto del ordenamiento legal que emana del Estado. El precitado artículo 137 dice lo siguiente: la Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen.
Como puede observarse del contenido de la anterior disposición, todos los órganos que ejercen el poder público solo pueden realizar aquellas atribuciones que son expresamente consagradas por la Constitución y la ley y se encuentran sometidos, subordinados al sistema de normas que provienen de los órganos competentes para dictarlas y sujetos a las decisiones que emanan de los órganos competentes para interpretarlas y velar por su aplicación. De manera que una de las características fundamentales del Estado de Derecho es el que todas las actividades de los órganos del Estado y por supuesto de quienes actúan en su nombre deben llevarse a cabo de acuerdo con lo que la Constitución y la ley establecen y dentro de los propios límites que éstas fijen. Esa es la manera como puede garantizarse el ejercicio de derechos de garantía ciudadana que el texto constitucional consagra y a la vez el principal obstáculo ante cualquier pretensión del ejercicio arbitrario del poder en desmedro de tales garantías. Siendo esto así, sumamos nuestra voz al coro que grita por doquier que en Venezuela no hay Estado de Derecho. En efecto, este no existe. Dejó de existir desde hace tiempo, ya que el mencionado artículo 2 constitucional no es sino letra muerta. El gobierno nacional y todos los poderes que controla se han encargado de violentar de tal manera los fundamentos esenciales del Estado de Derecho que volvieron polvo sus bases de sustentación. En efecto, no solo no existe separación de poderes, pues el Poder Judicial, electoral y el ciudadano, con sus tres órganos que lo conforman, no son sino apéndices del Poder Ejecutivo Nacional, sino tan grave como esto, y en muchos casos más grave todavía, las garantías ciudadanas han sido y son permanentemente infringidas por el gobierno nacional con el visto bueno de los órganos del Poder Judicial. Entre estas, solo por mencionar algunas, el derecho a la vida, a la libertad de expresión y de información y el derecho de propiedad. Y por si todo lo anterior fuera poca cosa, téngase presente que todo se ha tornado más grave con la supuesta elección de una Asamblea Nacional Constituyente que entre sus primeras ejecutorias estuvo la de haber dictado normas supraconstitucionales, haber exigido que funcionarios surgidos de elecciones populares se juramentaran ante ella y de destituirlos cuando lo ha estimado conveniente a sus intereses. De todo lo cual ha surgido un superpoder que puede actuar a sus anchas. Por otro lado, la crisis humanitaria que hace estragos en la población venezolana y la crisis económica con una hiperinflación jamás conocida por quienes tuvimos la dicha de nacer en un país con un potencial de desarrollo que al final de la década de los 50 y comienzo de los 60 era superior al de los países conocidos como los tigres asiáticos, ha hecho Venezuela uno de los países más paupérrimos del mundo. Ese potencial ha sido destruido por el régimen neocomunista, dictatorial y totalitario que nos desgobierna. La ruptura total del orden constitucional, con la consiguiente pérdida de las instituciones que fueron creadas para garantizar su vigencia, la ha propiciado fundamentalmente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con un conjunto de decisiones que no solo han desnaturalizado su razón de ser, garante de la vigencia del orden constitucional, sino que consecuencialmente han violado en forma flagrante los principios de todo sistema democrático de gobierno y han avalado la instauración de una dictadura de signo facho-comunista a la cubana. En efecto, la mencionada Sala Constitucional, por ejemplo, ha revocado mandatos populares de diputados y alcaldes, ha desconocido sus propios precedentes jurisprudenciales para allanar el camino, como ha ocurrido, y lograr la privación de la libertad de diputados, alcaldes, dirigentes políticos, estudiantes, de abogados defensores de detenidos, de comerciantes, de periodistas y de propietarios de medios de comunicación, entre otros. Las sentencias 155 y 156
del 27 y 29 de marzo de 2017 respectivamente, usurparon las atribuciones de la Asamblea Nacional para consolidar la ruptura del orden constitucional. El esfuerzo que siempre hizo el régimen de dar la apariencia de un régimen democrático quedó totalmente desvanecido y ya no puede haber duda alguna de que en Venezuela existe un gobierno dictatorial y totalitario y no existe el Estado de Derecho. Por si fuera poco, el desconocimiento de garantías previstas en el texto constitucional, como por ejemplo las concernientes al derecho de propiedad, las relativas al juzgamiento por el juez natural, al principio de la cosa juzgada, pero también la validación de las detenciones arbitrarias a quienes participan en manifestaciones en contra del gobierno, a los tratos infamantes, a las torturas y desapariciones forzadas por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, por mencionar solo estas violaciones, ha traído consigo el desconocimiento de los derechos humanos de la primera generación, como nunca había sucedido en Venezuela en muchos años. Así, por ejemplo, por lo que respecta a las violaciones al derecho de propiedad, podemos hacer mención de los innumerables casos en los que, al margen del ordenamiento legal sobre la materia, el propio presidente de la República o funcionarios subalternos suyos por vía de intervenciones administrativas o de las denominadas medidas cautelares administrativas han conculcado este derecho que es consustancial con las personas y que no es una concesión que otorga el Estado a los ciudadanos, ya que el derecho de propiedad antecede al Estado. Sin ir muy lejos, allí tienen lo sucedido días atrás con Banesco. Las protestas y manifestaciones que ocurrieron el año pasado trajeron consigo el juzgamiento por tribunales militares de civiles detenidos en tales manifestaciones, en abierta infracción a la garantía relativa al debido proceso, concretamente al derecho que tiene toda persona de ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en la Constitución y en la ley, que es lo que establece el numeral 4 del artículo 49 del texto constitucional. En cuanto al desconocimiento del principio concerniente a la cosa juzgada, permítanme referirles lo siguiente. El 19 de julio de 2016, la Sala Político-Administrativa del Máximo Tribunal de la República, excediéndose en sus competencias como juez de ejecución de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin fundamento válido alguno para ello, modificó la sentencia de esa misma sala, número 683, dictada el 17 de octubre de 1996, o lo que es lo mismo, dictada hacía ya 20 años, la cual contaba con el estatus de definitivamente firme. La modificó para eludir el pago de cantidades al que había sido condenado un instituto autónomo renuente durante todo ese tiempo a cumplir con la dispositiva del mencionado fallo. Pero tan grave como eso fue la decisión de la Sala Constitucional dictada el 17 de enero del año en curso para declarar sin lugar el recurso de revisión incoado contra la precitada sentencia de la Sala Político-Administrativa, con lo cual quedó totalmente destruido el principio de seguridad jurídica. Definitivamente, este dejó de existir para las personas y para sus respectivos bienes. Estoy seguro que cada uno de los presentes en este evento está en capacidad de aportar más ejemplos que evidencian la inexistencia del Estado de Derecho que proclama la Constitución de 1999. Entramos ahora en la segunda parte de mi exposición. Veamos seguidamente las repercusiones que han tenido en el derecho administrativo venezolano las violaciones al texto constitucional. Como es sabido, todo lo concerniente al tema de la organización administrativa, al de los principios por los cuales se rige la administración pública y al de las relaciones jurídicas entre las personas jurídicas estatales y los administrados, por mencionar solo estos tres campos, tienen su basamento en el propio texto constitucional. Por ello, las aludidas violaciones a la Constitución
han impactado negativamente en instituciones fundamentales del derecho administrativo venezolano. Entre estas, y a título de ejemplo, las relativas a la materia de la contratación administrativa, la responsabilidad patrimonial del Estado, la función pública, los bienes públicos, la organización administrativa y todo lo atinente al control de la actividad financiera del Estado, así como el control de la legalidad de los actos administrativos por parte de los tribunales que informan la jurisdicción contencioso-administrativa. Las reformas que periódicamente le ha hecho el gobierno tanto a la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público como a la Ley de Contrataciones Públicas, para vaciarlas completamente de sus mecanismos originales de control, dirigidos, la citada en primer lugar, a disciplinar la gestión fiscal y limitar las actuaciones discrecionales en ese campo, y la citada en segundo lugar, a evitar fraudes y corruptelas en las contrataciones del Estado, es un claro ejemplo de la irrupción negativa que se produce en nuestra disciplina jurídica. Otro claro ejemplo de lo precedentemente expuesto lo constituye el tema de las leyes habilitantes que le llegó a otorgar la anterior Asamblea Nacional, entonces controlada por el Ejecutivo Nacional, al presidente de la República, delegando en este la posibilidad de dictar actos estatales con rango y valor de ley. La modificación sin orden ni concierto alguno por la anotada vía de leyes administrativas que hunden sus raíces en nuestra disciplina jurídica, muchas originalmente dictadas por el Poder Legislativo Nacional durante la época de los gobiernos civiles y democráticos, entre otras las concernientes a la actividad de fomento del Estado, las atinentes a los servicios públicos, a la actividad de policía, etcétera, trajo consigo una debacle en el desarrollo y consolidación de lo que había avanzado la doctrina y jurisprudencia de nuestro derecho administrativo que antecedió a los años de la llamada Revolución Bolivariana. Toda ella dirigida entonces a conseguir un verdadero equilibrio entre los poderes y prerrogativas de la administración y los derechos y garantías de los administrados. Un examen detenido y minucioso de esa doctrina y sobre todo de la jurisprudencia que de manera pacífica, autónoma, sin interferencias de ningún otro órgano del poder público, elaboró la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia y también la entonces llamada Cortecita, es decir, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, antes de su allanamiento y cierre ordenado por el Ejecutivo Nacional el 23 de septiembre del año 2003, porque ejercía con toda propiedad el control jurisdiccional de la actividad de la administración pública y que es un trabajo que habrá que emprender en algún momento, arrojará como resultado cuánto se había avanzado en el desarrollo de nuestro derecho administrativo y a la vez cuánto se ha retrocedido, habida cuenta lo ocurrido en estos últimos 18 años. Como quiera que algunos de los asistentes a este foro, a su juventud, quizás no conozcan del aludido allanamiento, permítanme el paréntesis para expresarles que la aludida Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, para el momento de dicho allanamiento, tenía 27 años de funcionamiento. Había sido creada conforme a lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de fecha 30 de junio de 1976. Se trataba de un órgano judicial desconcentrado de la Sala Político-Administrativa del máximo tribunal de la República, con competencia nacional, y dentro de su conjunto de atribuciones estaba la de revisar todos los actos administrativos del Poder Nacional y los demás actos del Poder Público estatal y municipal, con excepción de los dictados por los ministros y otras autoridades de similar rango. Ustedes, apreciados jóvenes, se preguntarán la razón del allanamiento, pues debo decirles que entre los años 2002 y 2003, dicha Corte Primera dictó varias sentencias contrarias a los intereses políticos del Ejecutivo Nacional que molestaron al presidente de la República y este ordenó dicho allanamiento, así como lo escuchan.
La contribución de la Corte Primera al desarrollo de nuestro derecho administrativo fue enorme. El control judicial de la legalidad de los actos administrativos sujetos a su ámbito de competencia dejó una huella imborrable, sobre todo cuando se trató de garantizar los derechos fundamentales de los administrados frente a los funcionarios. La sala político-administrativa, durante los años de esta llamada Revolución Bolivariana, se ha caracterizado más bien por la convalidación de actuaciones ilegales que violan derechos y garantías ciudadanas, así como los pilares fundamentales de un verdadero Estado de Derecho. Concluyo mi exposición expresándoles que la tarea que todos tenemos por delante es realmente colosal. En la actualidad no existe Estado de Derecho. Los valores superiores del ordenamiento jurídico mencionados en el artículo 2 de la vigente Constitución, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político los ha desdeñado sistemáticamente el régimen que nos desgobierna. La tarea que todos tenemos por delante, pero en particular ustedes jóvenes que se están adentrando y adiestrando en esta importante rama del derecho, es verdaderamente extraordinaria. Se trata ni más ni menos de reconstruir el Estado de Derecho, el que está diseñado en la vigente Constitución, el que han violado de todas las formas posibles el régimen del socialismo del siglo XXI, el que ustedes no conocieron, pero el que le permitió a este grupo de profesores que ahora continuarán en el uso de la palabra, formarse y estudiar con ahínco, como lo siguen haciendo, las instituciones fundamentales del derecho administrativo. Reconstruirlo para protegerlo, desarrollarlo y engrandecerlo con los aportes que habrá que hacer. La tarea es enorme, pero el material para lograrlo lo tiene cada uno de ustedes. No lo desaprovechen. Gracias por la atención dispensada.